Sí, también. Excelente. Bueno, y pues yo soy el doctor Juan Rayas, yo trabajo para el grupo de pruebas ópticas y mecánicas. Acabo de ver terminar la presentación de la doctora Amalia, que es la titular de este grupo. Yo trabajo también en su grupo de investigación, haciendo metrología óptica y yo particularmente un poco de pinzas ópticas, ¿no? Ambos estamos en el Centro de Investigaciones en Óptica. Yo supongo que la doctora Amalia ya les habló un poco también del CIO. Rápidamente, bueno, en el CIO hacemos investigación básica aplicada en las áreas de la óptica y la fotónica. Hay dos programas de doctorado, tres programas de maestría y las áreas de investigación son estas que pueden ustedes ver por acá, además de la metrología óptica, fibras ópticas, láseres, ingeniería óptica, entre muchas otras más, todas les comento en el área de la óptica y la fotónica. La metrología óptica, que es de lo que les vengo a hablar, y me voy a ir un poquito rápido, disculparán también por asuntos de tiempo. En otra ocasión, yo creo que tengamos más tiempo, podremos ahondar en cualquier cosa que ustedes puedan tener duda en la presentación. Yo estaba escuchando que la doctora María les habló de proyección de franjas. La proyección de franjas está en la metrología óptica incoherente, donde no necesitamos tener una coherencia ni temporal ni espacial en la iluminación en las que estamos utilizando, sino que simplemente se conforman la luz, la organiza uno de cierta manera para poder proyectar franjas y poder reconstruir objetos. Yo les voy a hablar ahorita un poco de óptica coherente, donde necesitamos precisamente que el haz con el que trabajemos sea todo uniforme. Por ejemplo, en el caso de un láser, pues emiten por su propia naturaleza de funcionamiento unas con mucha coherencia, algunos láseres con coherencia de algunos metros, ¿no? Entonces, en toda esa sección, en toda esa longitud de metros, el láser es idéntico y sirve para poder hacer interferencia. Entonces, yo voy a dejar de lado la luz incoherente y me voy a concentrar en la luz coherente. Entonces, tenemos la representación de una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética que tiene un campo eléctrico, un campo magnético que oscila en el tiempo y se desplaza en la dirección Z y cuya longitud de onda, que es la distancia que hay de un pico a otro pico, de un valle a otro valle de esa onda, es muy importante para nosotros y le designamos la letra lambda. Y en el caso de la luz, pues va de la luz visible, del espectro visible, va más o menos de los 400 a los 700 nanómetros, según el color que uno pueda observar. De esta onda, lo que nos interesa mucho es la fase. Entonces, en esta figura inferior tenemos un tren de ondas, ya no dibujamos los dos campos, sino solamente uno, y no dibujamos solamente una onda, sino varias, y aquí podemos representar la coherencia de la luz, todas las ondas van en fase, le llamamos, todas van en la misma dirección. Entonces, el valor de la fase está descrito por esta ecuación uno, que depende del espacio y también del tiempo, donde ves la amplitud, K es el número de onda, N es la dirección de propagación, vector de propagación, R es un vector radio, la F es la frecuencia y la T es precisamente el tiempo, la delta es simplemente una constante. Entonces, eh, la fase es la distribución que tiene el recorrido de la luz en función de su oscilación. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos interesa medir cómo los objetos modifican la fase de este frente de onda, la distribución de fase, y cómo nos permite entonces hacer mediciones de esos objetos. Si nosotros viéramos desde arriba este tren de ondas y pusiéramos nada más los planos correspondientes a, no sé, a la phi máxima, a la phi b, entonces podríamos representarlo como se ve en la figura de reflexión de un frente de onda plano, que es visto desde arriba la diferente propagación de la luz. También es un frente de onda plano, que si al verlo reflejado, por ejemplo, en un espejo de esta forma, el frente de onda cambia. Y si nosotros tuviéramos un sensor que nos pudiera medir cómo cambia la fase del frente de onda de manera directa, pues no necesitaríamos hacer medidas indirectas como la interferometría. Sin embargo, como no hay sensores que alcancen a medir la frecuencia de oscilación de la luz del espectro visible que anda por el orden de los petahertz, entonces es necesario utilizar métodos indirectos. Y uno de los métodos indirectos, por excelencia, pues es la interferometría, ¿no? Entonces,
El fenómeno de interferencia se da cuando al juntarse dos ondas idénticas, de idéntica amplitud, de idéntica fase, de longitud de onda, de idéntica polarización. Entonces, cuando estas dos ondas coinciden en fase los máximos con los mínimos, se crea una interferencia constructiva. Parece que no sucediera nada interesante, simplemente tenemos una intensidad mayor. Pero cuando se interfiere un valle con una cresta de una y otra ondas, entonces se genera interferencia destructiva y tenemos obscuridad. Entonces, como estamos sumando dos formas cosenoidales, el resultado puede ser también una forma cosenoidal, es una forma cosenoidal que va de franjas claras y oscuras en función de la deformación de uno u otro haces que se interfieren. Tenemos aquí entonces la ecuación 2 que nos indica cómo la intensidad resultante cuando se suman dos intensidades coherentes entre sí, donde el resultado es precisamente un coseno que está marcado por la diferencia de fase de esos dos objetos que está dado por esta letra phi. Y bueno, con la interferometría o con la interferencia podemos hacer mediciones, entonces se llama ahora interferometría y uno de los instrumentos principales para hacer mediciones es el interferómetro tipo Michelson. El interferómetro tipo Michelson es un interferómetro de amplitud donde estoy representando yo aquí un láser, solamente dos rayitos de ese láser que inciden en un espejo semirreflejante o semitransparente que deja transmitir el 50% de la luz, el otro 50% lo refleja. Aquí pintamos en un color azul los haces reflejados y en rojo los haces transmitidos. Después se ponen dos espejos donde incide cada uno de esos haces y es redireccionada o reflejada la luz nuevamente hacia el mismo haz, hacia el mismo divisor de haz, perdón. El haz entonces una parte se transmitirá, otra parte se reflejará hacia esta cámara de cada uno de los dos espejos y entonces generará interferencia de manera muy sencilla, ¿no? Si los dos espejos están a la misma distancia a partir del divisor y los dos son perpendiculares entre sí, entonces va a parecer que no dividimos el haz y valles de uno con valles de otro o crestas de uno con crestas de otro se interferirán haciendo una interferencia constructiva y tendremos luz. Sin embargo, si por ejemplo uno de los dos espejos lo pudiéramos desplazar o lo desplazamos un cuarto de longitud de onda de la luz que estemos utilizando hacia abajo, lo acercamos, este haz azul va a dejar de recorrer un cuarto de longitud de onda de ida, un cuarto de longitud de onda de regreso, se va a desfasar media longitud de onda con respecto a la referencia y entonces tendremos una interferencia totalmente destructiva y tendremos obscuridad, ¿no? Sin embargo, si en lugar de desplazarlo lo inclinamos, este espejo está ahora inclinado media longitud de onda, el lugar donde está, hace un pivote el espejo, no se moverá y entonces seguiremos teniendo interferencia constructiva con respecto a la referencia y donde lo inclinamos, donde se inclinó en media longitud de onda, el haz dejará de ir media longitud de ida, media longitud de regreso y se desfasará una longitud de onda completa. Entonces volvemos a tener interferencia constructiva. Pero en el centro del espejo, bueno, pues se desplazó media longitud de onda y tendremos interferencia constructiva. Entonces, superficies complejas como un espejo que tenga rugosidad o que no sea totalmente plano, pues en base a las pendientes, las inclinaciones locales de cada uno, de cada sección del espejo, generará patrones de interferencia como este que ustedes ven aquí, de interferencia, patrones más complejos. Pero sí sabemos que cada una de estas franjas equivale a una diferencia de media longitud de onda con respecto al objeto, al espejo de referencia. El objeto de referencia pues es muy, muy plano. Esta ecuación entonces nos dice que la altura local del espejo, la topografía del espejo, está relacionada con el orden de franja. Este patrón de franjas también se puede ver como un patrón de intervalos de contorno, ¿no? Como los cerros que son, que se pintan de manera isométrica en cuanto a los intervalos de contorno y uno puede ver la altura de un terreno, pero en un plano, ¿no? Entonces, esta orden de franja está relacionada también con la diferencia de fase de los dos frentes de onda, de la referencia y el objeto,
Entonces, hay varias técnicas para poder recuperar esta phi de este patrón de interferencia. Y entonces, al relacionarlo con la longitud de onda, podemos encontrar ese patrón de topografía. Entonces, con el Michelson vemos objetos por reflexión y podemos medir la topografía de esos objetos. Otro interferómetro importante y que a nosotros nos interesa para poder hacer mediciones en los objetos que posteriormente les voy a decir vamos a atrapar con la trampa óptica, es el interferómetro Mach-Zehnder. En en lugar de que los espejos reflejen los dos haces divididos, el dividido y transmitido de un láser, hacia el mismo divisor, se redirigen, se reflejan hacia un divisor número 2. Aquí entonces, a la salida, también tenemos la interferencia de un haz de referencia con un haz objeto. En este caso, en el haz objeto hay que poner forzosamente objetos transparentes para que la luz, al pasar por él, se retarda el frente de onda y se retarda porque el índice de refracción de estos objetos es diferente al del medio. Y entonces, en función de cómo se retrase, o sea, localmente el frente de onda, aparecerán patrones de interferencia constructiva y destructiva. Y en este caso, el resultado es poder medir el espesor de los objetos que estamos metiendo aquí. En este caso, la H es el espesor. Esto está relacionado también con el orden de la franja que tenemos, la longitud de onda y la diferencia de los índices de refracción del objeto medido y del medio circundante. Y entonces podemos tener un mapa de espesores. Bueno, otra de las técnicas que estamos implementando o que implementamos ya en el laboratorio son las pinzas ópticas, una trampa óptica. eh, por ejemplo, la podemos comentar aquí con este haz láser. Es una representación gráfica de un láser exagerado en tamaño. Es un láser muy ancho que se va transmitiendo o desplazando hacia arriba y del cual solo nos interesa tomar estos cuatro rayitos, ¿no? Los rayos del centro están pintados más intensos porque la intensidad luminosa del haz es mayor en el centro que en las orillas, y entonces en las orillas los dibujamos de estas colores más tenues, ¿no? Cuando uno de estos rayos atraviesa esta esfera, es una esferita transparente, este se refracta y cuando sale de la esfera se vuelve a refractar. Entonces, por la ley de acción-reacción, ya que la esfera está provocando que el haz se desvíe, pues la esfera va a tener que soportar un desplazamiento en la dirección contraria. Aquí estas líneas punteaditas es la dirección en la que debería salir el haz si no se hubiera refractado, y el rojo es donde sí se refracta. Entonces la diferencia, tenemos un vector que apunta hacia abajo, entonces la esfera debe tener un vector de fuerza apuntando la dirección contraria, entonces apunta hacia arriba. Lo mismo sucede, es decir, la esferita va a desplazarse en la dirección de esta flecha roja. Como los haces de la orilla sufren lo mismo en dirección contraria y apuntan, entonces se genera una fuerza en la dirección contraria, pero como es menos intenso el rayo, menos intensa entonces la fuerza, la esfera va a tender a ir al centro, donde se neutralice el desplazamiento de la esfera hacia uno u otro lado. Sin embargo, entonces la esfera va a estar confinada en el centro en el eje de desplazamiento del haz, pero los dos vectorcitos apuntan hacia arriba y además de que el haz genera una presión de radiación que está apuntando en la misma dirección, la esferita va a empezar a desplazarse a lo largo del eje. Askin hace varios años trató o propuso tener haces contrarios, de tal manera, encontrados de tal manera que uno empujara en una dirección y el otro haz en la otra dirección y se mantuviera la esferita flotando en un solo punto, limitando en un solo punto. Pero después él mismo propuso que si se hace converger fuertemente o rápidamente ese haz, enfocándolo con un objetivo, la resultante de la respuesta del movimiento de la esfera por las direcciones diferentes de los haces que se están enfocando, apunta hacia el foco. Entonces, dejó de apuntar hacia arriba, apuntaba hacia abajo y la esfera entonces empezó a desplazarse hacia el centro, hacia el foco, hacia la cintura del haz, manteniéndose confinada en ese punto sin necesidad de tener algún láser extra. Entonces, esta es una trampa óptica y para que esto suceda necesitan darse estas condiciones. El índice de refracción
del objeto atrapado tiene que ser mayor que el índice de refracción del medio circundante. La esfera debe tener un tamaño mayor a la longitud de onda de luz que se está utilizando. Y el haz que se está enfocando mediante esta lente, la lente debe tener una apertura numérica mayor a 1 y de esa manera se mantienen confinadas atrapadas las partículas. La presión de radiación que les hablo está dada por esta ecuación muy sencilla, que es la irradianza del haz que estamos utilizando, del láser. La R es la reflectancia del objeto que está atrapado y bueno, la C es la velocidad de la luz. Este es un kit de pinzas ópticas que uno puede comprar comercialmente y funciona de la siguiente manera. Me se lo voy a explicar mediante este esquemita. Hay un láser de infrarrojo que se va desviando hasta hacerlo pasar por un objetivo de microscopio de apertura numérica grande que se enfoca, y donde se enfoca es donde vamos a tener atrapada la partícula. Al mismo tiempo, hay un LED que ilumina en sentido contrario para iluminar los objetos atrapados, y en este caso el objetivo sirve para formar la imagen de esos objetos atrapados en esta cámara. Entonces esto es básicamente un kit de pinzas ópticas donde podemos atrapar partículas del orden de los micrómetros, y lo que nosotros o estuvimos haciendo fue adjuntar a estas pinzas ópticas los dos interferómetros que les expliqué antes, un interferómetro Michelson y un interferómetro Mach-Zehnder. Entonces ustedes se fijan aquí, cambiamos el LED por otro láser, pusimos un divisor de haz, y en este divisor de haz ahora no solamente una parte se transmite que sirve para iluminar el objeto, y la otra parte ahora también se refleja hacia otro espejo que redirecciona hacia abajo, que incide en un segundo divisor de haz y hace que entre a la cámara número 1, que ya era la parte de las pinzas ópticas, el patrón de interferencia del interferómetro Mach-Zehnder. Al mismo tiempo se puso aquí un divisor, este BS2, un divisor de haz, donde una parte del haz también se refleja nuevamente en este espejo y entra a una cámara, una segunda cámara que pusimos en la parte superior. Entonces, este haz que se reflejó se interfiere con la poca reflexión que tiene el objeto. El objeto está iluminado entonces hacia abajo, refleja un poco de luz, se desvía con este divisor de haz y se interfiere en la cámara 2. Entonces tenemos un interferómetro Mach-Zehnder ya en la parte superior y un interferómetro, perdón, un interferómetro Michelson en la parte superior y uno de transmisión Mach-Zehnder en la parte inferior. Y entonces el láser infrarrojo sirve solamente para atrapar la partícula. Ven ustedes acá el armatoste este que quedó, el Frankenstein, que quedó con tantas piezas que metimos ahí, pero funciona bastante bien. Y estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Eh, Todavía, esta es la prueba de los dos interferómetros sin la trampa óptica. El objeto de prueba es una muestra muy pequeña de glóbulos rojos que están en una solución salina. La muestra se dejó secar y entonces el glóbulo rojo se salió toda la hemoglobina, quedó nada más el fantasma, le llaman, que es la membrana, y se puede observar el crecimiento dendrítico del cloruro de sodio. Entonces, los resultados que ven abajo de transmisión, pues son precisamente los resultados del interferómetro Mach-Zehnder, y a los de abajo de reflexión son los resultados del interferómetro Michelson. El interferómetro, dice aquí, interferograma sin objeto, da alguna interferencia, aunque no haya ningún objeto de por medio. Entonces hay que tomar el valor de la diferencia de fase para podérsela restar después a los interferómetros que sí tienen objeto de prueba. Entonces, de esta manera comprobamos que la altura o el espesor que tenemos medido con el interferómetro de transmisión es igual que la topografía medida en el interferómetro de reflexión. El segundo paso fue entonces colocar la trampa óptica, poner nuevamente los glóbulos rojos con la solución salina, atrapar el glóbulo y mientras está atrapado hacer las mediciones similares con los dos interferómetros. Entonces, ven ustedes aquí el resultado del interferómetro de reflexión en el Michelson, que nos da la topografía de la primera cara, y el Mach-Zehnder, el de transmisión, que nos da el espesor.
Entonces, la topografía de la primera cara le sumamos el espesor del glóbulo rojo, entonces obtenemos automáticamente la topografía de la segunda cara. Usando un poco de software, se empalman las dos superficies y obtenemos este glóbulo rojo tridimensional que ven ustedes aquí girando. ¿Sale? Posteriormente, cambiamos la potencia de la trampa óptica. El láser de la trampa óptica es de potencia variable. Entonces, al aumentar la potencia, vemos cómo la presión de radiación de la trampa óptica o del láser empieza a deformar el glóbulo. Y entonces, si conocemos la presión de radiación y podemos medir la deformación que provoca esa presión de radiación, podemos entonces también medir algunas propiedades mecánicas del glóbulo rojo. Entonces, esa fue la última parte del trabajo y ya les había comentado de la ecuación de la presión de radiación. La reflectancia del glóbulo rojo la sacamos de la literatura, la irradiancia del láser la sacamos de las características del láser y utilizando, entonces de esa manera tenemos el valor de este valor de 20.7 pascales de presión de radiación y al mismo tiempo utilizando esta ecuación número 6 que es la teoría de propiedades mecánicas de una membrana circular propuesta por Timochenko, donde W precisamente es la deformación o la deflexión de la membrana que se provoca bajo la presión y está en función del radio, es una medida radial. Entonces, también aquí la letra Nu es la razón de Poisson, que también del glóbulo rojo también la sacamos de la literatura, y donde T es el espesor de la membrana, que también la tomamos de la literatura. Podemos entonces despejar la G, que es el módulo al cortante de esta relación y que tiene precisamente mediante la ecuación 7 la relación con con el módulo de elasticidad de la membrana. Entonces, pues, haciendo sustituciones, pudimos calcular un módulo de elasticidad para el glóbulo rojo, para la membrana de 30 kilopascales, lo que indica que es un objeto muy elástico, ¿no? Y que pues obviamente tiene eh, relación con la función que hacen los glóbulos rojos en el cuerpo, que es ir a llevar oxígeno a todas partes del cuerpo, haciéndolos pasar por los capilares de nuestro cuerpo, que son unos tubitos muy delgados en donde las venas y las arterias se unen y se hacen tan delgados que prácticamente el glóbulo rojo tiene que transmitirse, traspasar por ahí y como exprimirlo, ¿no? Entonces exprime ahí el oxígeno, se deforma mucho y luego regresa el glóbulo rojo una vez que dejó el oxígeno ahí a volverse a llenar a los pulmones, ¿no? Entonces, esta gráfica pues no es más que precisamente el perfil de forma del glóbulo rojo en color rojo cuando, no, cuando tiene una presión de radiación muy baja y en verde cuando tiene una presión de radiación muy alta. Entonces de ahí podemos sacar precisamente las deformaciones en esa zona, ¿no? Y poder entonces aplicar estas teorías para medir y determinar esas características mecánicas del glóbulo. Entonces, bueno, la técnica funcionó, por lo menos para glóbulos rojos. Trabajar con otro tipo de células es un poco más complicado. El glóbulo rojo es ideal para hacer estas primeras pruebas y relacionar también, o sea, hacer estudios morfológicos de cómo está fluctuando el glóbulo rojo cuando está vivo y en función de la fluctuación superficial que tiene se pueden determinar algunas enfermedades como la leucemia, ¿no? Eh, Otras enfermedades relacionadas con la sangre. Entonces, claro que medir un solo glóbulo rojo no indica el estado del paciente, habría que hacer una medición de una cantidad grande, mayúscula de glóbulos rojos, con otras técnicas que sí permiten hacer una medición rápida de muchas células, pero esta técnica funcionaría como para calibrar esos otros sistemas de citometría, por ejemplo, para hacer mediciones de un gran número de glóbulos rojos. Y bueno, pues esta es lo que les quería yo presentar el día de hoy. Ojalá que les guste y pues si tienen preguntas, adelante.
Ok, excelente. Muchas gracias, doctor, por la presentación. A ver, ¿alguno de los estudiantes tiene una pregunta? Yo tenía una Igual, pregunta. aquí. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias al doctor por su exposición. La verdad, levantó muchas preguntas que creo que la respuesta lleva a la investigación, ¿no? Mi pregunta puntual sería si esto se podría llegar a usar para, sin tener que tomar muestras de sangre, hacer más análisis respecto a la sangre de las personas. Me imagino algo más mezclado como, no sé, un rayo X que nos permitiera analizar sin tocar a la persona estas células. No sé si sería posible siquiera. Pues es exactamente lo que acabas de comentar, ¿no? A veces las preguntas precisamente llevan a, no tienen una respuesta rápida, pero llevan a más líneas de investigación. Por ejemplo, no me habría yo nunca imaginado una trampa óptica con rayos X, ¿no? En lugar de utilizar un haz visible. No sé siquiera si sea posible, tal vez es interesante, ¿no? A través de rayos X, una trampa óptica y de tener un glóbulo rojo en el torrente sanguíneo dentro de, de las mismas venas o arterias para analizarlo, ¿no? No sé, la verdad que yo soy óptico, no soy médico ni biólogo, entonces tal vez la duda la tengamos los dos, pero bueno, puede ser, ¿por qué no? Ok, muchísimas gracias, doctor, por toda su presentación el día de hoy. Yo creo que muchos quedaron con diferentes preguntas que seguramente le harán llegar por el correo o quizás me la hacen y luego se las hago llegar a usted. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que continuar con la siguiente conferencia.